Bueno, vamos a hablar del peronismo. El peronismo o justicialismo es un movimiento político surgido en Argentina a mediados de la década de 1940, de la mano de la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. Desde su surgimiento ha tenido una importante influencia política en este país, Argentina. Su forma partidaria se organizó primero como Partido Laborista, luego como Partido Peronista, renombrado posteriormente como Partido Justicialista. La denominación alternativa que podemos escuchar normalmente, que habla de justicialismo, proviene de la importancia concedida por este movimiento a la justicia social. La oposición al peronismo generó un movimiento inorgánico de gran influencia política, conocido como antiperonismo. Ahí hablamos de los que están a favor o los que están en contra de este movimiento o modelo. El movimiento peronista agrupa una serie de corrientes diversas, no del todo precisas ni constantes, a lo largo de la historia argentina. A veces enfrentadas incluso electoralmente. Entre las corrientes principales peronistas pueden identificarse el peronismo ortodoxo, el neoperonismo, el peronismo revolucionario o la tendencia, el peronismo sindical, el menemismo, el kirchnerismo y el peronismo disidente o peronismo federal. Es más que nada para que se den una idea a lo que apunta el peronismo, ya que todos los modelos que nombré hasta recién se parecen todos en algo, o persiguen lo mismo, simplemente que toman diferentes nombres por quienes lo imponen o quienes lo dan a entender de otra forma, si se quiere decir, dentro del mismo eje del peronismo. La doctrina, que es como se lo conoce al peronismo, porque es una especie de doctrina lo que quiere hacer Perón con la persona que se quiere formar, es un conjunto de principios básicos que sirven para que el hombre adopte una posición frente a las cuestiones que le plantea la vida. Por lo tanto, no hace otra cosa que señalarle, indicarle, demostrarle el sentido en el que deben ser dirigidos su pensar, sentir y obrar para la realización integral de los fines que le son propios. Perón expresa que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Esto quiere significar que el peronismo constituye todo un sistema de vida, ya que establece grandes principios de orientación y normas de conducta, en el orden social, político y económico, todos los cuales determinan el sentido en que debe desenvolverse la vida dentro de la comunidad peronista, y el sentimiento que debe privar en las relaciones que en la misma se llevan a cabo. El periodo en el que vamos a hablar de Perón, de su mandato, va a ser el segundo. Como bien sabemos, o lo que entienden de peronismo, se habla de dos periodos de Perón, también hay un tercero, pero principalmente se habla de dos, que son de 1946 a 1952 y de 1953 a 1955. Es el segundo mandato en el que nosotros vamos a hablar. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón inició el día 4 de junio de 1952, donde asumió oficialmente su segundo mandato y finalizó, como bien dijimos, el 16 de septiembre de 1955 a raíz del golpe de Estado que impuso la dictadura militar. En 1949 Perón había reformado la Constitución Nacional, donde lo habilitó para poder ejercer un nuevo mandato, el segundo que habíamos dicho, que teóricamente era de 1952 a 1958, pero como ya dijimos, se lo impidió completar normalmente el golpe de Estado militar. A partir de su reelección, en la cual obtuvo una victoria con un 62% de los votos, se produjeron algunos cambios significativos en el plano económico, con respecto al primer mandato. Los salarios, que habían aumentado considerablemente hasta ese momento, se congelaron, al igual que los precios, por medio de contratos bianuales. El IAPI comenzó nuevamente a subvencionar al sector agrario, se logró controlar el proceso inflacionario, el llamado al capital extranjero con el propósito de desarrollar la industria pesada.
se propuso el segundo plan quinquenal, que era un plan económico a 5 años, por eso su nombre. Fue motivo de polémicas y atrajo las críticas de los opositores, entre ellos Frondizi, fuerte opositor de Perón. En 1953, la sociedad, oligarquía y pueblo, se polarizó definitivamente porque el gobierno comenzó a encarcelar opositores, censuró todos los medios de la oposición y se intentó peronizar a la sociedad, cosa que hablamos desde la doctrina. Imponiendo la razón de vida en los programas secundarios, la obligatoriedad a afiliarse al Partido Justicialista, a los empleados públicos, libros escolares que se alababan al gobierno, poner en nombre a La Pampa Eva Perón, a Chaco Presidente Perón, llamando a La Plata Ciudad Eva Perón, etc. Todas esas cosas que hacían ver a distancia y a simple vista también que lo que quería generar Perón era un tipo de fascismo, más que nada. Ya empezarían los actos terroristas de los antiperonistas, como el atentado a Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, que ocurrió cuando el presidente daba un discurso y cuando se escucharon las explosiones. Perón dijo que hicieran algo útil por el país en vez de poner bombas, como respuestas a las bombas que causaron muertos y heridos. Grupos de civiles peronistas fueron a incendiar locales opositores. En 1954 Perón logró la sanción de la ley 14394, cuyo artículo 31 incluía el divorcio, lo que se puso en contra a la Iglesia, claramente. Esto provocó ese enfrentamiento donde anteriormente la Iglesia había apoyado activamente a Perón hasta ese acontecimiento. Tras el derrocamiento de Perón, este artículo fue suspendido mediante el decreto de la ley 4070/1956 y el divorcio recién volvería a ser aceptado en 1987, mediante la ley 23.515. El 30 de diciembre de 1954, mediante un decreto, autoriza la apertura de prostíbulos que están prohibidos desde décadas atrás. También se sacó los términos de hijos legítimos e ilegítimos. Se suprimió la enseñanza de la religión obligatoria, se quitaron subsidios a colegios católicos, se redujeron los feriados, entre ellos numerosos feriados religiosos. Con el objetivo de aumentar la productividad, se aprobó una reforma de la Constitución para la separación Iglesia-Estado. Las ramas industriales privilegiadas en esta segunda etapa del proceso de sustitución de importación del segundo plan quinquenal fueron la automotriz, la petrolera y petroquímica, la química, la metalúrgica y las maquinarias eléctricas y no eléctricas, orientadas a ser industria de base para el país. Las inversiones se orientaron hacia el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía un mercado interno protegido, que era lo que apuntaba Perón principalmente. El sector agropecuario se modernizó a partir del desarrollo de la industria siderúrgica y petroquímica. Se impulsó la tecnificación y la provisión de fertilizantes, plaguicidas y maquinarias de forma que se hizo incrementar la producción y productividad agropecuaria. El 21 de diciembre de 1953 se firma el Acta de Unión Económica entre Argentina y Ecuador, suceso muy importante. También firmaría otro acuerdo en 1954 con Bolivia. Se creó la empresa distribuidora de gas del Estado para la distribución de aquel recurso. Se puso en marcha el primer gasoducto que conectó la ciudad de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires, de una longitud de 1.600 kilómetros. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 1949, siendo el primero de su especie en Sudamérica y el más largo del mundo para ese momento. Se construyó además sin financiamiento externo, pero tras el golpe de Estado de 1955 no se llegaron a construir las válvulas y terminales para que el gasoducto fuera capaz de transportar gas a los hogares. A su vez, la reforma constitucional nacionalizó los yacimientos petroleros, haciendo así de YPF un monopolio estatal, claramente Perón. También, a partir de 1953 a 1955 se construyeron los autos justicialistas, pero tras la caída de Perón la producción se frenó
y nunca más se siguió. En su segundo mandato, Perón continuó su plan de ampliación de los derechos políticos de los habitantes de los territorios nacionales, impulsando la provincialización de todos los territorios que aún restaban: Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, estos dos últimos fusionados en una sola provincia. Estas medidas fueron parcialmente anuladas por la dictadura que derrocó a Perón en 1955, cuyos habitantes perderían así los derechos que les otorgaba la provincialización. En 1955, el gobierno funda el Instituto Balseiro, que forma profesionales en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería de telecomunicaciones y posgraduados en física, física médica e ingeniería. El objetivo principal era profundizar en la justicia social, aunque el plano interno se empezó a extremar el enfrentamiento peronismo-antiperonismo, o Contreras como se lo llamaban por ese entonces. La palabra gorila fue posterior a esto. Siguiendo con la economía, al principio de este segundo gobierno, el 58% del Producto Bruto Interno, el PBI, correspondía a los trabajadores. Perón decidió continuar con su política que le había dado buenos frutos en el primer gobierno, después de asumir. Perón provoca a los sindicatos y a los empresarios al Congreso Nacional de la Productividad con la idea que era básica para el justicialismo: diálogo social nacional tripartito. Solo así se podría enfrentar tal crisis. Lamentablemente, a factores internacionales e internos, el diálogo fracasa tanto por la actitud de los empresarios como de los gremialistas. La situación internacional no era la misma de la primera posguerra y la política distributiva del primer gobierno era muy difícil de mantener. Empezaron a producirse fricciones sociales. En abril de 1953, la CGT llamó a una manifestación contra la situación económica. Fue la primera situación violenta y como consecuencia, al explotar algunas bombas, como ya dijimos, y murieron personas, hubo grupos del nacionalismo ultra como la Alianza Restauradora Nacionalista reaccionaron quemando la sede del Jockey Club y la Casa del Pueblo del Partido Socialista y atacaron sedes del Partido Demócrata Nacional y la UCR. Siguiendo con el simple fascismo que imponía Perón. Comenzó, a pesar de Perón y sus intenciones, una época de conflictos sociales y huelgas, y en la universidad siempre hubo una oposición muy clara al peronismo. En 1954, también, como bien ya dije, surgió este enfrentamiento con la Iglesia, lo cual hacía que cierta parte de la población esté en contra del peronismo, lo que le quitó mucho fanatismo que se traía encima, y en ciertos casos perdiendo manos a manos con rivales como los de la UCR y todos los demás. En ese momento ya parecía que todo estaba superado a nivel económico y social, y los otros partidos políticos estaban totalmente opacados frente a la fuerza avallazadora del peronismo. Sin embargo, algunas sombras rondaban la Casa Rosada y la patria. La oposición preparaba el golpe que generaba el bombardeo en julio de 1955 y finalmente triunfaría el 16 de septiembre del mismo año, el golpe de Estado. Volvemos con lo de doctrina. La doctrina individualista pretendió establecer principios de orden estrictamente económico, prescindiendo de su contenido y trascendencia social, y estructuró un sistema en el cual las relaciones económicas se consideraban aisladas y divorciadas de las demás relaciones interhumanas. Esta concepción fragmentaria, unida a la libertad liberal y a la presidencia del poder político, determinó una teoría económica que lleva a la explotación del hombre y no a la satisfacción de sus necesidades, haciendo aparecer el problema de la lucha entre el capital y el trabajo. El colectivismo, por su parte, partiendo de una posición materialista, trató de reducir toda estructura social a un solo aspecto de la misma, el económico.
el que se convertía así en causa eficiente de todas las relaciones interhumanas. La lucha entre capital y trabajo desapareció, merced a la enérgica intervención del Estado. Pero el problema social quedó en pie porque tampoco en este caso se estableció el equilibrio entre las necesidades del hombre y su correspondiente satisfacción. El concepto individual del valor de los bienes fue reemplazado por el concepto colectivista y así como en aquel caso servía para beneficiar el capital, en este sirvió para beneficiar al Estado, el peronismo, claramente. El peronismo ha estructurado una teoría económica que no lleva a la explotación del hombre, sino a la satisfacción de sus necesidades, invirtiendo la vuelta en 360, haciendo desaparecer el problema social, claramente. Era lo que buscaba Perón desde un principio. La inclinación de Perón dentro del espectro de modelos habla de que Juan Domingo Perón fue tanto como para derecha como para izquierda. Como recién habíamos dicho, que importaba el mercado, que el Estado siempre estaba presente y también era un neto seguidor del fascismo. La verdad es que tal definición nunca expresó nada que valga la pena entender, pero servía para ubicarlo en el espacio del mal. Además, ambas visiones eran hijas de Europa. No tenía palabras para los fenómenos nacionales en los que ni siquiera creía. El peronismo se expresa y se define como ni yanqui ni marxista. Y esto marca una manera de pararse en un mundo donde no había que seguir modelos ajenos, sino que tan solo generar el propio, y se ubica como tercera posición. Cuando el marxismo parecía que se comía el planeta, cuando el resto se sentía obligado a elegir entre los dos imperios, y después vendría Cuba con un avance sobre el continente y se dedicaría a exportar la violencia de la guerrilla a nuestros países, llevando a miles de jóvenes a la muerte, sin ningún logro político justificará semejante suicidio colectivo. Me salvó México porque al no romper las relaciones no mandaron guerrilleros, ahí zafaron. Para los marxistas, el peronismo les frustró el proceso revolucionario tan soñado que ellos tenían. Para los liberales les impidió construir un gran país desarrollado. Claro que los marxistas nunca ganaron una elección, ni liberales llegaron a siquiera aceptar la revolución industrial. En este peronismo se hablaba de políticas de prensa, difusión y cultural, o sea, mediante el cual Perón llegaba a la gente. Hubo gran promoción de la cultura nacional, de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada en la cultura clásica y moderna y en nuestra cultura tradicional. Y en este periodo se caracterizó por la polarización entre la prensa peronista y la opositora, o sea, de generar un blanco y un negro. Y bueno, más en la política se seguía hablando en cuanto al terreno económico, tampoco existían los buenos presagios del primer gobierno. O sea que era todo más o menos diferente, ya que comenzó un periodo de crisis que se agudizaba con la oposición. Más tarde con la iglesia, como ya habíamos dicho, con lo de la ley del divorcio. Y acá es bueno nombrar el segundo plan quinquenal, que era un plan económico a 5 años, bien planteado por Perón, para mí estaba muy bien planteado. Bueno, se dio con el problema del golpe de Estado. Contrariamente a lo que había sucedido en el primer gobierno y debido también al cambio en la situación internacional, la política varió sustancialmente respecto a algunos principios. El presidente presentó un mensaje a la Asamblea Parlamentaria, es este segundo plan quinquenal, basado en la doctrina peronista, que tenía como objetivo fundamental asegurar el desarrollo de la economía social por medio de actividades que consolidaran la independencia económica, claramente. Pero al mismo tiempo daba importancia a las relaciones extranjeras, no dejaba de lado, es obvio, para lo que el Estado, que reservaba el control de comercio exterior, con el fin de proteger la producción propia, la nacional, y lograr intercambio. Esos intercambios tenían que ser más bien equitativos.
El control y la diversificación de los mercados de importación y exportación implicaba la firma de convenios bilaterales con otros países. Este segundo plan proponía incrementar la producción, aumentar las exportaciones, reducir las importaciones, desarrollar la industria pesada, la línea completa del hierro, del acero y del aluminio, seleccionar los créditos, eliminar la mayor parte de subsidios industriales, restringir parcialmente el consumo de la población, aumentar el ahorro y eventualmente estimular la inversión extranjera. A nivel económico, si bien el segundo plan quinquenal proponía evitar las inversiones extranjeras, Perón se vio obligado a sancionar la ley de inversiones extranjeras que tuvo como objetivo estimular al capital privado extranjero. La venta de los saldos exportables y de compra de combustibles, materias primas y bienes de capital que requiriera el desarrollo agropecuario, industrial y minero del país quedaban a cargo del Estado. Claro que iba a ser todo manejado por el Estado, claramente. En 1952 y 1953 aumentaron las exportaciones agropecuarias debido a un periodo de sequía. No quedó otra. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el que anunciamos antes, el IAPI, se vio obligado a comprar cosechas a precio más bajo que la internacional. Para de esta manera obtener recursos y fomentar a la industrialización. Y tuvo que empezar a subvencionar al sector agrario y ganadero. El poder adquisitivo se fue reduciendo debido al aumento de los insumos industriales y la situación internacional. Y los salarios que tenían un buen nivel comparativo comenzaron a sufrir un congelamiento. Ante la reducción de las reservas, se impuso una restricción al gasto público y un límite de importaciones. El ritmo inflacionario se desaceleró a fines de 1952 y hubo un aumento de las exportaciones agropecuarias en 1953. A partir de 1954 se tomaron medidas para reprimir el agio, congelar los precios de los alquileres y así se logró controlar el proceso inflacionario. Finalmente, luego de muchos esfuerzos, se recompuso la economía del país con el salario en alza, con la participación del pueblo. Lo que decía Perón, que lo que él quería llevar a cada casa, a cada hogar y a cada persona más que nada, que se tenían que meter en la cabeza que cada argentino debe producir lo que consume. Perón pidió a todos los argentinos el esfuerzo para aumentar la producción, ser austeros en el consumo y fomentar el ahorro interno. Para recomponer el equilibrio económico con el 50% de responsabilidad del gobierno, el 25% de las cooperativas y mutuales y el otro 25% de las familias e individuos. Perón le pidió a la sociedad que tomara recaudos en la economía doméstica contra el despilfarro. Hablando de la política internacional, la Argentina firmó acuerdos con Chile, como ya dijimos, con Ecuador, Paraguay, también dijimos de Bolivia, también está Nicaragua, Brasil y después con la Unión Económica Europea, con reducción de aranceles aduaneros, liberación de impuestos para algunos productos y créditos entre los países. Desde 1953 cambió la política respecto a los Estados Unidos y se comenzó a permitir la inversión a capitales extranjeros y se sancionó la Ley de Inversiones Extranjeras, muy cuestionada por la oposición, que tenían como fin lograr la inversión del capital privado en áreas claves de la economía, entre otras la energética. Y como venimos diciendo, se generaron muchas tensiones internas dentro del mismo peronismo. El 28 de septiembre de 1951, en plena campaña electoral, el general Benjamín Menéndez encabezó un levantamiento militar que no tuvo éxito, pero sí consecuencias. El Congreso dictaminó el estado de guerra interna que suspendió las campañas y cualquier habitante que fuera sospechoso de conspiración podía quedar bajo disposición del Poder Ejecutivo. El 4 de junio de 1952, cuando Perón asumió su segundo mandato, solo sin vicepresidente porque Hortensio
Quijano, que era su compañero de fórmula, había fallecido el 3 de abril de ese año. Y recién sería reemplazado en 1954 luego de las elecciones por el almirante Alberto Tesaire. Si bien Evita asistió a su segunda asunción al mando, ya estaba en estado terminal. Su muerte fue un golpe irremediable. El justicialismo quería, sin el mayor sostén de la política social, quedaría sin ese sostén que era Evita. El coronel Perón sin su compañera en las buenas y en las malas. En 1953 se presentó con una crisis económica y el malestar social se acrecentó. Con las huelgas de algunos sindicatos aliados como los ferroviarios, la situación de Perón se vio también complicada por los coletazos del escándalo que llevó a la muerte de Juan Duarte. Todas esas cosas fueron realmente minando la imagen del gobierno que había sido exitoso al principio y que había sido muy exitoso. A principios de abril de 1953 empezó una ola de rumores en su contra y en la de su movimiento. Ante esos rumores, Perón reunió los periodistas en la Casa Rosada y defendió un gobierno declarando que tanto él como su gobierno eran víctimas de la maledicencia de enemigos internos y externos. Pero eso no lo iba a hacer perder la rienda de la situación para nada. De inmediato Perón tomó medidas contra la especulación financiera, el agio y la sedición. El ambiente nacional se iba poniendo cada vez más denso y la CGT terminó por llamar a una movilización en defensa del gobierno para el 15 de abril. Una multitud copó la Plaza de Mayo y cuando Perón empezaba su discurso, todos se vieron sorprendidos por los estallidos que ya le hemos nombrado, que causaron la muerte de 5 personas y más de 30 heridos. La indignación causada por la violencia artera de la oposición hizo que algunos activistas reaccionaran también en forma violenta. Grupos de Alianza Restauradora Nacionalista, cuyo líder era Juan Queraltó, y gente que respondía a Alberto Tesaire, entre ellos el mayor Jorge Osinde, decidieron ejercer venganza por mano propia y marcharon a la sede de los opositores, que era el Jockey Club. Luego de todo este hecho violento, Perón volvió a hablar el 1 de mayo en la plaza y dijo: pensemos en los 5 compañeros que hace 15 días perdieron la vida y por ello hagamos en nuestro recuerdo un lugar para todos los trabajadores en la historia del mundo. Han muerto luchando por las causas del proletariado. De cualquier modo, la concordia, eso era lo que decía Perón. De cualquier modo, la concordia social se había roto y continuaron las bombas, obra de los opositores activos conocidos como comandos civiles. Acusados sea del frustrado levantamiento, sea del ambiente de sedición, sea por acciones especulativas y agiotistas, algunas personalidades estaban encarceladas, entre ellos Alejandro Agustín Lanusse, que había participado en el levantamiento frustrado de Menéndez, sus hermanos Alberto Rómulo Lanusse y Ernesto Lanusse, Patricio Kulen, Francisco Elizalde, Marcelo de Arciaga, entre otros. Luego de un tiempo, algunos fueron liberados, sin embargo, los ánimos sociales estaban cada día más enardecidos, como si fuera a desatar una tragedia griega o algo parecido. Y se desataría, sí, obvio. Durante el gobierno peronista, en lo educativo, hablando, se profundizó la defensa de la escuela pública para la formación física, moral e intelectual del pueblo, basándose en los principios fundamentales de la doctrina peronista. La relación de la primera gestión peronista y la Iglesia fue muy estrecha, pero esto debió a la sanción de la profilaxis y la ley del divorcio, como ya mencionamos. Se convirtió en opositor ahora. De ahí que se haya decidido quitar la enseñanza de la doctrina cristiana en la escuela primaria. Asimismo se creó la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES,
que tenía como fin la concientización política de los jóvenes y las actividades culturales y deportistas. La educación peronista tiene como objetivo específico realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional. El sistema educacional peronista tiene como fin la formación de las personalidades individuales que se integran en la comunidad y que se realizan dentro de ella. De ahí que la enseñanza esté impregnada del necesario sentido social para que el hombre reconozca su participación en el logro del bien común. Al mismo tiempo que la comunidad no anula los fines singulares, sino que contribuye a su consecución. En definitiva, si la educación individualista forma individualidades y la colectivista colectividades, la peronista forma personalidades libres, y ya sabemos que solamente en la vida en comunidad se desarrolla una personalidad libre del hombre. Correspondiéndose a la educación física, durante el gobierno de Perón, la educación física tuvo un gran impulso que permitió reformarla y ampliar la incorporación de grandes masas de jóvenes a la práctica deportiva. En estrecha relación con la filosofía de Perón acerca del equilibrio cultural, intelectual, moral y física, en este periodo se jerarquizó la educación física como materia escolar. Buena noticia. En primer lugar, reemplazando a la gimnasia como práctica corporal predominante por la práctica deportiva saludable, ampliando masivamente a los jóvenes al acceso al deporte e incluyendo el dictado de la materia 2 veces por semana. En síntesis, las políticas de intervención del peronismo sobre el deporte se iniciaron en el marco de un contexto económico que ciertamente favoreció a la asignación de fondos estatales para la puesta en marcha de políticas sociales. O sea, el Perón tomó al deporte como un modelo de Estado. La gestión estatal se complementó además con el apoyo de la actividad deportiva privada, así como el otorgamiento de premios y subsidios a deportistas destacados. Creo que muchos deportistas destacados les deben bastante a Perón, ya que su gobierno se impulsaba al acrecentamiento del Estado más que al mercado, pero bueno, en este acrecentamiento del Estado se veían beneficiados, en mi caso, en nuestro caso, el deporte y la educación física, que fue un factor muy importante para todo lo que vemos hoy, para la gente que reconocemos hoy. La verdad que Perón hizo mucho, y la idea de cuerpo que se tenía era un cuerpo adoctrinado, varones, todavía era, sacando de lado este tema, todavía era, el pensamiento era tradicional, se tenía una visión binaria de la sociedad, todavía varones con varones, mujeres con mujeres, mujeres haciendo danza, varones jugando al fútbol, al rugby, que empezaba a aparecer en Argentina. Y bueno, y así más que nada se lo veía al cuerpo del hombre. Al hombre se lo educaba o formaba para tareas de fuerza, de más trabajo forzoso que a la mujer en comparación con ella, que se la preparaba para la danza, se acercaba mucho a lo tradicional. También se preparaba a la mujer como para tareas como para que se le sea más fáciles tener hijos, trabajos de la cintura, de la danza, de la elongación, trabajos más como serían en un pensamiento binario más de mujer, y trabajo para los hombres más de hombre. Es así como se veía el cuerpo en el peronismo en tal época. Siempre